oyes, Risco. Se permitió el acceso al personal de diferentes instancias, tanto de Fiscalía Estatal o General de la República, a que realizaran alguna diligencia. Derecho a ser presentado ante el Ministerio Público, ante el juez o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. ¿Entendió esos derechos, señor? Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ¿De qué tamaño fue el operativo realizado el viernes pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum? Coordinado prácticamente con todas las áreas de seguridad, coordinado por la Secretaría de Seguridad con Omar García Harfuch, en una acción, insisto, en conjunta con Sedena, con CEMAR, con Guardia Nacional, con Fiscalía General del Estado de México, con el Centro Nacional de Inteligencia, con 1,500 efectivos para capturar a altos funcionarios municipales que colaboraban con grupos delictivos. ¿De qué tamaño y cuál es la importancia de lo ocurrido el viernes? ¿Qué señal da también en estos, digamos, lo decimos por el periodo, primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum? Me da mucho gusto que me acompañe aquí en la cabina Manely Castilla, lo conocen bien, excomisionado de la Policía Federal, consultor en seguridad, académico también del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista, insistimos en esto, en haber hecho este tipo de operativos y conocer también los alcances de los mismos. Manely, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Javier, muy contento de estar aquí en tu espacio, te saludo con el aprecio de siempre a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Manely. Pues un poco eso, por supuesto, ¿cómo ven la lectura que has hecho, el estudio que has hecho alrededor de este operativo? ¿Qué te llamó la atención de lo que al menos sabemos desde las autoridades, lo desplegado el viernes pasado? La relevancia de que se cumplimenten órdenes de aprehensión, que es algo muchísimo más relevante que hacer detenciones. Hay que explicar por qué. A ver. Una detención se puede dar bajo distintos supuestos y a veces la información que se tiene de inteligencia te da para saber que cierta persona pudiera estar involucrada en conductas criminales. Se busca la oportunidad de detenerlo, pero sin una acusación sólida, sin el respaldo de un juez, sin la activación de la maquinaria de procuración de justicia, sucede en muchas ocasiones que estas personas quedan libres. Entonces, el primer punto que destacaría es que se cumplimentan órdenes de aprehensión. Esto nos lleva a 3 supuestos. Una, que hubo inteligencia previa, trabajos de investigación y, bien importante, una orden de un juez. Todas las instancias que tienen que ver con la persecución del delito y la impartición de justicia se ven reflejadas en la cumplimentación de órdenes de aprehensión. De este operativo. De este operativo. Y de esta orden, y como lo dices, la importancia no solo la detención, sino que tuvieran órdenes de aprehensión. Por supuesto, eso es muy relevante. Y el nivel de coordinación con todas las instancias que ya citaste no es un tema menor. Y a mí en lo personal me parece que tendría que ser el camino. Sí. Hoy escribe Héctor de Mauleón en El Universal. Dice, el operativo Enjambre demostró hasta qué punto han sido corrompidos e infectados los partidos políticos, hasta qué punto hemos perdido el país y hasta qué punto el crimen organizado gobierna la vida de millones de personas. En un solo día salió tanta mugre que uno se pregunta quién rendirá cuentas sobre el estado al que llegaron las cosas. Desde luego, no unos alcaldes, no unos directores de seguridad. Arriba, más arriba, dice, hay un responsable. Y un poco eso, el tamaño también de los detenidos. Directores de seguridad en Iztapaluca. Por supuesto también lo que sucedió en la presidencia municipal de Amanalco. Hablábamos del subdirector de Seguridad Ciudadana en Naucalpan, el tamaño de Naucalpan también. Bueno, un poco esto también, ¿qué expone este tipo de operativos también, Manely? Bueno, lo que expone es el modus operandi de la delincuencia organizada, y esto no es novedoso. Yo obviamente respeto y aprecio a Héctor de Mauleón, lo leo con interés, pero lo que desnuda es al crimen organizado en su esencia más pura. Si nosotros nos vamos al pasado a estudiar y analizar la figura de la delincuencia organizada, que entre muchas otras cosas se diferencia del resto de comportamientos criminales por esa capacidad de cooptar y de querer influir en decisiones políticas o apoderarse de ciertos tramos de control del Estado en sus 3 órdenes de gobierno. Es decir, el crimen organizado solamente se explica
con la penetración de sus filas en actividades productivas del gobierno, de la cultura, del empresariado, porque así está concebido. Es como una humedad que difícilmente se puede percibir sino hasta que brota, y en este caso brota con violencia, brota con desapariciones, con delitos que ya son notorios y a veces muy silenciosos. Entonces, esto no es novedoso. Lo que nos debería de llamar la atención, para bien, es que nuevamente se abre ese velo, ese halo de opacidad, para que podamos observar la magnitud del crimen organizado. Y ahí es donde tenemos que centrar el análisis, el interés. ¿Qué hacer para que menos influencia se refleje del crimen organizado en nuestra sociedad, en nuestras instancias de gobierno? Y yo creo que es un paso que da para mucho análisis todavía, ¿no? ¿Hay de otra, parecería? O sea, ¿no hay de otra en esas posiciones? Por ejemplo, que llegue el crimen organizado y te quiera comprar, te haya llevado, como lo dices, en este camino político, te haya quitado los obstáculos para que tú llegaras. A ver, tampoco te tocó ser comisionado en una época difícil, 2016-2018, también una lucha frontal contra el crimen organizado. ¿De qué manera, por ejemplo, llega el crimen organizado con mandos policíacos, con políticos de alto nivel? Es una gran pregunta. Yo me iría muchísimo más atrás. Mi primera experiencia como mando policial federal en un estado, me llegaron a tocar a la puerta de la manera más simple, con un trabajo de contrainteligencia o de inteligencia previa, tratándome de cooptar a través de boletos para espectáculos, de invitaciones a eventos deportivos de empresarios muy dudosos, a tratar de generar primero un trato de camaradería. Y ese es uno de los puntos que difícilmente se alcanzan a apreciar. Un policía que puede ser honesto, de repente en una comida se sienta al lado de la persona equivocada y ya lo están invitando a un palenque, lo están invitando a un partido de fútbol, a un palco, y cuando se da cuenta ya está dentro de una red criminal. Y esto es un drama, porque a veces, contra lo que se diga, Javier, muchos buenos policías se ven de repente en medio de una estructura criminal a la que no quisieron pertenecer. Y otros más a las que saben. Y otros más que a los saben que llegan están promovidos por el propio crimen organizado. Es el caso de muchos mandos policiales que son impuestos a través de negociaciones con actores políticos. Ese es un drama y es una realidad. Esto tampoco es nuevo. Esto se da a conocer en distintos países. Sí. Cuando el crimen organizado quiere tener representantes de sus intereses, han incursionado también en política, y ahí está el caso de Colombia, que es un punto referencial para todos, ¿no? ¿Y ves este modus operandi, esta forma también de trabajar estos secretarios, estas presidencias municipales en distintos lugares del país? O sea, sí es un reflejo lo que sucedió en el Estado de México, esta exposición de tantos directores de seguridad ligados con el crimen organizado. ¿Lo ves repetido en otras partes del país? A ver, repito, el crimen organizado siempre querrá tener su representación en municipios, en distintos niveles de la política y de la actividad humana. El crimen organizado no sería eso sin su margen de influencia. Entonces, sería iluso pensar que es el único lugar donde se está dando esto. Pero quiero traducirlo en positivo. Qué importante es que hoy lo estemos hablando y que volteemos a ver estas estructuras de gobierno que pudieran estar contaminadas, porque el operativo de hace unos días debe de sembrar confianza y certidumbre de que se puede trabajar y se pueden desmantelar estas redes. Hablamos de este operativo, por lo menos un viraje también en la manera de hacer las cosas en este gobierno. No hubiéramos pensado un operativo con esta coordinación de diferentes instancias en el sexenio pasado. Sí es sí es una manera de hacer las cosas distinta para este gobierno en el tema de seguridad. Absolutamente. Yo creo que es un referente hacia adelante. Estas operaciones no eran parte al menos de la relatoría del gobierno inmediato anterior. Hoy se está colocando al centro de la política de seguridad el difundir este tipo de operaciones, el destacar la coordinación bien relevante entre instancias locales y federales, y sí creo que es un viraje, me parece un acierto del gobierno de la República el apostar a que se conozca el trabajo de las instituciones del Estado, porque a veces, Javier, y tú lo sabes como comunicador, vale más o pesa más
una nota de un grupo criminal que suben un video y dejan una imagen de fuerza. Dame un segundo, va a llegar la guillotina, pero seguimos con esta idea también de quién gana la conversación. Pausa y regresamos. Esto es Hoy es Riesgo. Con 24 minutos sigue con nosotros Manely Castilla, excomisionado de la Policía Federal 2016 a 2018, pero con una larga trayectoria en las instituciones de seguridad en este país y ahora como consultor en seguridad e iniciativa privada también en la parte académica. Manely, ya hablábamos un poco del nivel de influencia, de cómo el crimen organizado también dentro de los mensajes pues encuentra un altavoz en la sociedad. Y paralelamente hablábamos también, y te lo preguntaba directamente en el corte, ¿es más poderoso el crimen organizado que hace 5, que hace 10, que hace 15 años? ¿Por qué sí o por qué no? El crimen organizado a nivel de imagen es más poderoso. Hay una maquinaria completa, una industria en torno a la apología del crimen, que es una industria millonaria, que genera moda, no solamente en la manera de vestir, que genera una industria musical alternativa, que además en muchos casos ni siquiera opera desde México, opera en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente, donde se construyen los narcocorridos, donde nace el movimiento alterado, llamado así, y que lo que hace es hacer apología del delito. Es más fácil hoy que un adolescente se aprenda un narcocorrido y busque su futuro, al menos a nivel de plan de vida, en una canción que habla de lujos, de dinero, de camionetas, porque todas giran en torno a lo mismo. O sea, ideológicamente más poderosos. Ideológicamente más poderosos. Tal vez tengan el mismo dinero, pero tienen una influencia también importante. Sí, y es un poco dónde queda la sociedad ahí también. O sea, entonces, ¿qué es? ¿Una cobija? Ese es un punto bien importante, Javier. A ver, en Italia, a la muerte del juez Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino, la sociedad salió a decir un ya basta a la Cosa Nostra, a decirles no los queremos, a repudiar estos dos crímenes que marcaron a la sociedad italiana. En México, en otros países, en Colombia, en Honduras, ha habido muy modestos ejercicios de rebelión social. Lo triste, y hay que decirlo, es que hemos aceptado, vivimos con la normalidad. ¿Cuántas estaciones de radio de nivel cultural han cerrado para dar paso, por ejemplo, a este tipo de manifestaciones musicales? ¿Cuántos espacios culturales han cerrado para abrir otros que, entre otras cosas, aluden y hacen apología al crimen organizado? Esto es una realidad, sí es una lucha de mediática también entre el crimen y las manifestaciones que tendrían que permear más, la cultura, todo, sí hay una batalla. Entonces se vuelven más poderosos en parte por eso. Otras, claro que han crecido a nivel de infraestructura, de alianzas, han sido grupos que ya no se conforman con pasar droga o manejar otro tipo de delitos ilícitos nada más hacia el otro lado de la frontera del Río Bravo. Se han internacionalizado y esa es la esencia de la Convención de Palermo, reconocer que el crimen organizado ya tiene un matiz transnacional. A ver, estamos hablando con Manely Castilla, poniéndolo en términos justamente para dejarlo claro en las distintas estrategias, la que hubo el sexenio pasado, la que hay en este sexenio. Decíamos, el sexenio pasado no se nos hubiera ocurrido que hubiera pasado algo así, ahora es diferente. Hablábamos también de la influencia de cortar también el dinero. Dices, es que no solamente eso es importante, dices, es importante el dinero sin duda, pero hay que cortar la influencia que tienen, política, social, que es justamente este operativo Enjambre, con el subdirector, con el presidente municipal, con el encargado de seguridad de los municipios. ¿Cuál fue la estrategia del sexenio pasado, Manely? Bueno, yo quisiera centrarme en la del presente. Pero para tratar de entender las diferencias. O sea, para tratar de entender las diferencias, me parece que en el pasado inmediato se apostó a un discurso de idealismo, más que un discurso o una acción de carácter técnico. Okay. Lo que estamos viendo hoy es una operación de carácter técnico que involucra muchas instancias y que ya no depende solamente de un mensaje. Que, ojo, puede ser loable decir, vamos a ser buenos, vamos a utilizar los apoyos que se nos dan, vamos a apostar a que las generaciones capten la buena voluntad del Estado mexicano,
para hacer generaciones mejores en lo futuro. Me parece que es loable, sin embargo, es insuficiente. Me parece que los programas sociales más una estrategia de carácter técnico operativo es muchísimo más sólida y puede dar mejores resultados. Pues vamos dándole seguimiento a lo que sucede en las próximas semanas. Nos parecía muy importante detenernos en este programa, en este operativo Enjambre, con alguien, por supuesto, que lo estudia, que tiene conocimiento sobre todo lo que sucede y que ha tenido la experiencia de estar en mandos importantes en puestos de operativos de la autoridad. Así que pues vamos revisándolo. Si quieres, Manelich, te tomamos la palabra, hablamos un poco de esta colaboración para ir viendo cómo es que cambia, digamos, esta estrategia en los hechos, por lo menos, para ver también, darle seguimiento a la detención de ellos y qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias también y qué tipo de inteligencia se hace alrededor también de los propios detenidos. Así que muchísimas gracias, Manelich, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Javier, y en congruencia con lo dicho, reconocer a todos los hombres y mujeres que hacen posibles estos operativos. Ellos son el centro de una estrategia que merece el respaldo y el cobijo social. Hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, de las Fiscalías, del Poder Judicial, muy importante, que sepan que se les reconoce y que ojalá vengan muchos de estos. Gracias, Manelich, por estar con nosotros. Nosotros vamos a lo que sigue.